Hola, ¿qué tal, raza? Ahora estamos de regreso con el episodio número 6 y hoy queríamos hablar de la salida de Matt Crocker de la Federación Estadounidense. No hemos hablado todavía del fútbol en Estados Unidos, pero hoy quería tomar la oportunidad de hacerlo porque es un tema que la verdad, aunque pues, soy nacido en México, sigo Sigo lo que pasa en el fútbol aquí en Estados Unidos, no necesariamente la MLS, pero la verdad sí me gustaría que el fútbol tomara un nuevo camino, hablándolo bien, aquí en Estados Unidos, porque haría crecer el deporte. O sea, el mercado estadounidense es un mercado muy importante, obviamente, y la realidad es que Bush, en mi opinión, se ha quedado estancado. Y ahora con la salida de Matt Crocker, hay muchas cosas que, pues, para mí huelen a, huelen a cómo se están haciendo las cosas mal aquí en Estados Unidos. Voy a dar un poco en contexto. Yo jugué toda mi vida en el sistema toda mi vida como jugador juvenil en Estados Unidos y es un fútbol que la verdad prioriza los triunfos, aunque el jugador joven aún se está desarrollando, los triunfos son la prioridad. Es un sistema de competición muy enfocado en los triunfos, en los trofeos, en los títulos. Eso tiene sus consecuencias para mi forma de ver el desarrollo de los jugadores juveniles. Yo no soy un experto en el desarrollo del jugador juvenil, pero al ser alguien que pasó por ese sistema, siento que sé un poco de las carencias de este sistema y cómo ha tomado, cómo han pasado las consecuencias ahora, ya después de tantos años. En fin, la salida de Matt Crocker, vamos a empezar a hablar de eso. Eso es lo que se enfoca este episodio. Y quisiera tomar la oportunidad de poder educar a mi manera de ver el fútbol a muchos papás. La verdad es que a cualquier papá, cualquier padre o madre que tenga su hijo en fútbol aquí en Estados Unidos, y también para informarle al resto del mundo que a lo mejor no esté muy familiarizado con el sistema de desarrollo y la forma de hacer fútbol aquí en Estados Unidos. Y por eso quise hacer este episodio y también para dar mi opinión de la salida de Matt Crocker. Ahora, Matt Crocker entró, parece que hace como 3 años. Yo la mera verdad no conocía de Matt Crocker antes de su llegada a la Federación de Estados Unidos. Él es un inglés, a mi entender, y llegó para poder avanzar, entre comillas, el fútbol de Estados Unidos. Y llegó con muchos proyectos él. Y se acaba de anunciar su salida el 14 de abril. Estamos a 2 meses del Mundial. Entonces él es el encargado básicamente de los proyectos de la Federación de Estados Unidos. Sus responsabilidades estaban un poco como medias, no muy claras hacia el público, pero a lo que yo entiendo, él se encargaba de las selecciones nacionales y también él tomó la iniciativa, lo que yo entiendo, del desarrollo o cómo iba a cambiar, cómo él miraba los ajustes que tenía que hacer el fútbol estadounidense para poder avanzar, porque a su entender, lo, él fue traído para avanzar el fútbol en Estados Unidos, no solamente en el, el- el- la meta principal, la meta que le dieron a él
a su entender era que querían avanzar como potencia mundial. Querían terminar quebrando con ese cielo que había pegado el fútbol estadounidense. Y su misión, entre comillas, estoy hablando entre comillas, era de avanzar el fútbol de Estados Unidos. Entonces él anuncia su retiro, su renuncia el 14 de abril. Y lo curioso es que él inmediatamente él sale porque va a tomar un cargo en la Federación de Arabia Saudita. Ahora, él es muy curioso porque Arabia Saudita está como mucha coincidencia que le acaban de dar el Mundial del 2034, del 2034 al país de Arabia. Entonces él se va para la Federación de Árabe y va a tomar básicamente el mismo cargo. Y se mira al de afuera se mira un poco mal, la verdad, porque pues, muchos han de pensar, y yo soy uno de ellos, que pues él tomó pues, el dinero, o sea, el dinero árabe es muy bueno. O sea, ya hemos visto cómo han básicamente comprado jugadores de altísimo nivel para llenar su liga de estrellas y han pagado mucho. En ejemplo, Cristiano Ronaldo pagaron oficialmente, sabrá Dios cuánto hayan pagado. Oficialmente es una cantidad, pero en realidad no sé cuánto hayan pagado por él. En fin, ellos han invertido este dinero en Matt Crocker y él se va de la Federación de Estados Unidos a la árabe. Lo curioso es el timing, o sea, el tiempo, el específico en cual él se va, porque estamos a 2 meses del Mundial aquí en Estados Unidos. Él ha sido el encargado los últimos 3 a 4 años de esto, de este proyecto de Estados Unidos. Él fue el que eligió que regresara Berhalter como técnico después del escándalo que tuvo con los Reina. Y él es el que decide despedir a Berhalter, y él es el que hace el que es el que trae a Pochettino. Entonces él es responsable y también por las mujeres. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero él también es encargado del técnico de las mujeres, que hasta ahorita se ha visto como un acierto. Entonces él trae a Pochettino, pero el timing se ve muy chistosito, así como muy curioso, no muy bien, la mera verdad. Y por ser el país al que se va, que es Arabia, se mira también un poco inmediatamente, al principio cuando anunciaron la noticia, yo luego pensé que era el dinero. Yo la mera verdad dije, no, pues se va por el dinero, obviamente. Pues, no sé cuál era su sueldo aquí en Estados Unidos, pero escuché hablar que era el rango como $600,000 al año, que yo pienso que en Arabia le han de estar dando, le han de estar pagando mejor que eso, mucho mejor que eso. Pero el dejar el proyecto ahora, eso es lo que se me hace muy curioso. Y he escuchado varios, varios analistas, varios opinadores del medio, incluyendo a alguien como Hércules Gómez y otros más por ahí. Y hablan de como, especialmente Hércules Gómez en específico, él habla de que él como que nota, como que siente que es como cuando un barco se está hundiendo y se están saliendo del barco. Y eso da un poco de preocupación para el fútbol de Estados Unidos, la mera verdad. Este, Porque a lo que he estado escuchando de lo que hacía Matt Crocker, o del proyecto que tenía Matt Crocker, se me hacía en teoría muy positivo para Estados Unidos. Y siendo yo lo analítico que soy, en mi forma de pensar, pienso que hay como un gato encerrado ahí y quería dar mi opinión sobre eso.
y quería basarlo un poco en puntos que he encontrado en el internet, leyendo, viendo diferentes videos, este, y también mi experiencia como jugador juvenil aquí en Estados Unidos. Y yo sé que muchos que me escucharán también han pasado por ese sistema y saben y van a entender de lo que estoy hablando. En fin, Estados Unidos, entre comillas, voy a decir muchas veces entre comillas, porque en Estados Unidos públicamente que ha querido avanzar el fútbol. Y la mera verdad, yo no pienso que es lo que han estado buscando, la mera verdad. Yo antes, cuando estaba en los juveniles aquí en Estados Unidos jugando, yo pensaba, yo me la creía que Estados Unidos podía ser potencia mundial un día, porque yo pensaba, pues aquí tienen jugadores de todas partes del mundo, descendencias de todas partes del mundo. Es un, es un país. Yo he tenido la bendición de ir a otros países y la verdad es súper multicultural. Entonces hay brasileños, hay gente de descendencia argentina, descendencia europea, descendencia de otras partes de Latinoamérica, México, de muchas partes. Entonces yo pensé, o sea, hay de más de dónde escoger. Pero lo que yo no contaba cuando estaba chavo es que, pues, la mera verdad, las cosas no se hacen bien aquí. Es la mera verdad. Ahora, Crocker llegó para eso mismo, para crecer el fútbol. Pero en mi opinión, a lo que yo he visto, lo trajeron para crecer el fútbol en términos financieros, no en términos de desarrollo o de nivel futbolístico, de talento. Y pues yo pienso que últimamente fue uno de las razones por que él finalmente vio que pues no vale la pena, porque miraba una pelea muy, muy de su vida para poder cambiar el fútbol aquí en Estados Unidos. Y a muchos que a lo mejor escuchen en otros países, en otros lugares, no entiendan. O también padres y madres de, de futbolistas aquí mismo no entiendan cómo el resto del mundo desarrolla el fútbol comparado con aquí. Y básicamente eso quería hablar hoy. Primero, aquí tengo unos pocos puntos que escribí. Él, básicamente hablando yo pienso, bueno, con su salida, yo pienso que el equipo mayor no va a sufrir mucho, porque el equipo mayor ya está establecido, ya sabemos más o menos quién va a ser titular. Estados Unidos va a hacer lo que vaya a hacer en este mundial. Yo no espero mucho de ellos en términos de llegar a una semifinal final. O sea, eso para mí es lo lógico, ¿verdad? Conociendo el nivel de los jugadores y conociendo el resto del el nivel del resto del mundo. Yo no espero mucho de ellos. Ahora, es un mundial, es en casa, un país con Estados Unidos. Tienen buenos jugadores para el nivel que juegan. Todo puede pasar, ¿verdad? Vimos a Corea llegar a que fue una semifinal en su mundial. Vimos a Rusia llegar a semifinal. O sea, y son equipos que en mi opinión están en esa misma categoría de jugadores que tiene Estados Unidos. Todo puede pasar en un mundial como anfitrión. Pero pase lo que pase, si sea Estados Unidos campeón del mundo, no cambiará para mí lo mal que se están haciendo las cosas aquí en términos de fútbol. Para muchos que no saben, en el resto del mundo aquí, el desarrollo para los chavalos o los niños es súper, súper complicado. O sea, no hay un camino. Si me pudiera explicar, si tú eres un jugador que a los 8 9 años te empieza a gustar el fútbol y tus papás te quieren meter a jugar fútbol organizado, no hay, no hay no hay un camino para desarrollarte como jugador.
hay ligas de fútbol organizado donde la formación del jugador, el desarrollo, no es la prioridad. Aquí la prioridad es ganar. Entonces, cualquier jugador que se vea quedando atrás en términos de talento, no le ponen atención. Aquí los que juegan siempre serán los mejores, porque aquí los entrenadores, en vez de desarrollar el jugador, en vez de formarlo, eh, lo importante es ganar, porque el entrenador aquí, juvenil, ya sea de niños de 8 9 10 hasta los 13 años, 14 años, 15 años, él busca subir. Él no, por el término del dinero. Hay mucho dinero en el fútbol juvenil aquí en Estados Unidos. Se paga mucho. Y es uno de los de las cosas que decía Matt Crocker en su proyecto que él proponía en ese entonces cuando llegó, que se le llamaba, él le llamaba The US Way. Entonces él presentó esto formalmente a los entrenadores y empezó a hacer entrevistas y todo eso para poder darle promoción a este proyecto. Y la mera verdad, yo no escuché de este proyecto hasta que me empecé a meter de fondo en su salida y ya empecé a ver cuál era su plan, qué había detrás de este proyecto. Entonces él lo que pensaba hacer era poner como un plan de rendimiento de la federación, o sea, él quería convertir a Estados Unidos en un país que cada mundial, cada competición estuviera ahí compitiendo. Ese era el fin del proyecto, ¿verdad? Ahora hay que sentar bases, hay que hacer una fundación. Entonces, su, uno de los puntos más de contención aquí en Estados Unidos, o sea, lo que tiene el factor más grande para mi forma de ver, esa es mi opinión, es lo que estaba hablando hace poquito, hace ratito, que no hay ese camino para el jugador común y corriente, un niño de 8 9 10 años, de poder perseguir, no necesariamente ser profesional, pero ser formado, ser desarrollado como jugador. Aquí el niño que es bueno a los 9 años va a jugar porque el equipo quiere ganar. Y no toman el tiempo con cada jugador. A los 8 o 9 años el niño apenas descubrió que le gusta el fútbol. Entonces hay que dejarlos jugar, hay que dejarlos que ellos se desarrollen. Y aquí esa no es la idea. Aquí la idea es que ganen los equipitos. Los equipos tienen como, por decir, vamos a decir, ahorita que estamos, los de 13 años serían que estamos a 2026, sería el año 2013, ¿verdad? En el 2000, los que nacieron en el 2013, ahorita los equipos que juegan el fútbol que se le llama aquí competitivo, que sería, es que no hay con qué compararlo en otras partes del mundo, la verdad, pero por decir un equipo, el nivel más alto juvenil que hay aquí, del año 2013, ellos tienen como, depende, ¿verdad? Pero hay de, yo diría de 4 hasta 8 equipos de esa misma edad en un club. Por decir, está el primer equipo, el A, y luego ya te vas B, C, D, F, hasta la F. O sea, hay muchos equipos y lo basan en términos de talento. Entonces los que están en la A, últimamente siempre van a estar ahí, porque no a los de la B, los de la C, los de la D, los tienen básicamente nomás ahí para que mantengan el club con su pago mensual, porque aquí cobran mensualmente y cobran por todo, o sea, cobran por todo. Y ningún padre de aquí me dejará mentir que tiene a su hijo aquí en el fútbol. Pagas mensualmente y pagas muy buen dinero, o sea, pagas mm, miles de dólares al año. O sea, a mí, por ejemplo, yo me acuerdo que nos cobraban 200, como unos 250 por inscribirte, algo así, y era por un año. Y entonces ya mensualmente te cobraban
Tienes que pagar tu bono de entrenamiento para el entrenador, para los campos, para el mantenimiento de los campos. Ya cada torneo tenía su propio precio. O sea, aquí el sistema es de torneos. Aquí vas a jugar torneos unas 3, 4, a lo mejor hasta 5 veces al año, ¿verdad? Vas a ir a jugar torneos en competencias en otro estado. Por decir, si estás jugando en Texas, vas a ir a jugar con los mejores de ahí de Texas. Te pueden invitar, puedes ser invitado, puedes aplicar para ir a jugar un torneo en California, en Florida, en Colorado. Y vas y juegas con los mejores equipos de allá, o van muchos equipos que son los mejores del país y se juntan y hacen torneos. Y así es como está el sistema. También hay temporada, es como una temporada común y corriente. Hay unos, bueno, en ese entonces nosotros la jugábamos temporada, aquí se le dice round robin, que es básicamente un torneo largo, jugabas el ida y vuelta. Y ya el que terminara con más puntos era el campeón. Pero ya entre esos había torneos y al fin del año había un torneo grande que era el torneo del estado y los mejores jugaban con los mejores y ya coronaban un campeón del estado. Entonces todo se basa en competencia, en triunfos, en títulos, no en el desarrollo. En otras partes del mundo, para todos los padres o gente de aquí de Estados Unidos que no sepa, como en Europa, que es no, las potencias mundiales de Europa, allá no es así. Allá cuando juegan los niños de 12 años, este, no importa el resultado. O sea, lo que les importa es que, por decir, el lateral izquierdo pueda desbordar o se aprenda bien a pararse, aprenda a pararse bien en el campo, aprenda los recorridos defensivos en sí. O sea, un niño de 12 años ya está un poco más formado, ya entiende el fútbol a otro nivel que un niño de 8. Entonces ya un niño de 12 años le empiezan a enseñar cosas ya más avanzadas, por decir, a cómo pararse en el campo, a cómo perfilarse en defensa, un lateral en este ejemplo, a cómo, a cómo recibir o recibir orientadamente, para no, perfil orientado, para no recibir X cosas así. Aquí no. Aquí el jugador a los 12 años básicamente va a ser muy difícil que siga aprendiendo por parte del club, por parte del club. Aquí existe otra industria eh, entre esta industria de los clubes, porque los clubes son una industria. Existe otra industria que son entrenadores personales, que ha tomado mucha fama. No era muy común cuando yo jugaba. Ahora ya es muy, muy común que los niños de 12, 13 años, que se les mira promesa, contratan un entrenador personal que entrena 4 o 5 niños de más o menos la misma edad y les da un desarrollo más avanzado. Ahora, eso cuesta. Eso es un gasto más encima de lo que le estás pagando al club para poder desarrollar a tu niño. O sea, ya estamos hablando de niños de 13 años, 14 años a lo mejor, que se les dé promesa. Entonces, ya el dinero de principio es un filtro. O sea, ya estás filtrando un gran porcentaje de los jugadores que pueden seguir avanzando en esta escalera, en estos escalones que es el fútbol aquí en Estados Unidos. Entonces un niño con recursos, una familia con recursos bajos, pues le va a pensar, o sea, le va a poder, o sea, está difícil. O sea, yo tuve la fortuna, la bendición de que mi hermano era el que, en ese entonces era el que, pues, básicamente me daba para ir a jugar. Él fundaba mi fútbol de niño, de chavalo. Y yo tenía eso, que él es el que me ayudaba. Ahora, pero si nomás hubiera sido mis papás, hubiera sido muy, muy difícil. Eran unos gastos muy, muy grandes, ¿me entiendes?
era carito, era carito y, pero gracias a él yo pude jugar. Pero hay muchos niños que no tienen ese soporte, ese apoyo porque los papás no pueden, porque pues, aquí es caro y pues, más para la raza, para la gente, para los latinoamericanos, o sea, hijos que son primera generación, sus papás se vinieron de otro país, es muy difícil, es muy difícil. Y entonces ahí con ese filtro del dinero empiezas ya filtraste mucho de tus jugadores que potencialmente tendrían para seguir avanzando en la escalera. Y pues esto es algo que Matt Crocker quería básicamente deshacerse de esto, a lo que yo entiendo de él. Él, él quería demo- democr- demo- democratizar el fútbol y acabar con esto de pagar por jugar, que aquí es un término muy común, que la verdad, voy a ser sincero, en muchas de las fuentes, en muchos de los programas de televisión de fútbol, ya sea en Fox, ya sea en ESPN, eh, lo que sea, ¿verdad? Y cuando escuchas hablar a gente como Casey Keller, como Hércules Gómez también, yo noto Stu Holden es otro, Alexi Lalas. Yo, la mera verdad, me doy cuenta que ellos como que hasta les da miedo decir este término, que es pay to play. O sea, no lo usan, no lo comparten, es como tabú, si me explico bien. O sea, no les gusta hablar de eso. No sé por qué, o sea, yo pienso que es que es no quiero decir mafia, ¿verdad? Pero es como un organismo que es muy grande, eso es una máquina, el pay to play, el pago por jugar. Es una máquina que la verdad hasta se siente uno, se siente uno una impotencia al hablar de este tema, el pay to play, pero yo pienso que es muy importante hablar de él porque es, primero es muy injusto para todos los que no pueden jugar, porque pues el dinero, ¿verdad? Pero segundo, eso le quita la esencia al fútbol. Que yo como fanático del fútbol, aficionado al fútbol, apasionado del fútbol, y como todos ustedes, o sea, eso para mí, cuando algo pierde la esencia del fútbol, cuando la esencia del fútbol se va, eso le hace mal al fútbol, porque no avanza el fútbol. El fútbol para mí debe ser para todos, para quien quiera jugar, no para quien pueda. Y yo por ese lado es como lo miro, ¿verdad? Pero bueno, él quería deshacerse del pay to play. Entonces, a lo que yo he leído, él quería usar los ingresos comerciales de la Federación Estadounidense para reinvertirlos en las fuerzas básicas y hacer que, que el acceso al fútbol tuviera un nivel que sea gratuito, que sea gratis, que sea gratuito o también o de bajo costo. Él también hablaba mucho de su hijo, la experiencia de su hijo en Inglaterra, porque él es es originario de Inglaterra. Entonces su hijo jugaba allá y él allá dice que pagaba como 120 euros al año. O sea, tú le dices 120 dólares o serían que 150, 150, 160 dólares aquí en Estados Unidos, que eso es lo que va a pagar un niño al año. O sea, es para alguien que está impuesto a pagar aquí, un papá, un padre que está impuesto a pagar porque sus hijos juegan fútbol competitivo, entre comillas, es algo que increíble. O sea, aquí no, aquí paga 120 al mes entre el entrenador y los campos, yo pienso que hasta más al mes. Entonces, para que más o menos se den una idea de lo que estoy hablando, la diferencia en el formato de comparado con alguien como España, Inglaterra, Alemania, no se diga Alemania, Holanda.
esos lugares que son potencias. O sea, y Argentina, no he visto, no he buscado, no he visto cómo lo hace Argentina, pero yo pienso que es parecido porque Argentina es un exportador de jugadores. Entonces, es increíble para alguien aquí que en España, en Inglaterra, esté pagando 120 euros al año y aquí paguen miles de dólares al año para que su hijo juegue. No más jugar. Ya aparte el entrenamiento personal, que les digo que es otra industria adentro de la industria del fútbol juvenil. Y pues él quería hacer eso. O sea, él quería ah, tomar esos ingresos y poderlos reinvertir y cambiar el sistema. Entonces yo pienso que por ahí vino el tema, no de su salida, pero yo creo que él vio, a mi forma de ver, yo creo que él vio lo imposible, lo difícil que iba a ser, porque eso no es un trabajo de una sola persona. El cambiar ese chip de, del, del capitalismo absoluto dentro del fútbol juvenil al desarrollo y la mejoría de los jugadores es muy difícil porque hay muchos, todos ganan dinero. O sea, ya desde los 8 años empiezan a a exprimir al jugador, al niño. Ponle de 8 a los 18 años, que es cuando se termina el fútbol juvenil aquí en Estados Unidos. Son 10 años donde exprimen a la familia, exprimen al jugador de dinero. El jugador sí se enseña a jugar fútbol organizado, pero hay un nivel, hay un lugar donde él topa porque ya no importa el desarrollo, lo que importa es competir con los equipos de aquí. Entonces todos están bajo el mismo sistema. Y eso se ve ya en un mundial, o sea, ya en una competición como la Copa América, cuando pones a los americanos a jugar contra un equipo de, ya sea Inglaterra, ya sea Holanda en el mundial pasado, o sea, se mira la diferencia en el desarrollo del jugador, o sea, es obvio la diferencia en la escuela del fútbol, porque aquí el fútbol no es tan apasionante como en otros países, la mera verdad. A uno porque pues, uno es un demente, o sea, es un fanático desde niño, o sea, aquí el fútbol lo juegan los niños porque es muy fácil de empezar a jugar. Es un deporte de los más fáciles de empezar a jugar y para mí es el más difícil en términos de poder tener una maestría en el fútbol. Básicamente es imposible, tú nunca puedes parar de aprender del fútbol. Pero es el nivel de entrada es muy básico. O sea, no ocupas lo único que ocupas es una pelota. En sí no ocupas ni tachones, ni espinilleras, ni porterías. O sea, cualquier, este, cualquier cono, cualquier mochila te sirve de poste. Entonces, es muy fácil de entrar. Entonces aquí los papás lo usan como una distracción para los niños. Y ya cuando el niño se aburre o a veces el niño no quiere ni jugar, lo siguen llevando a que juegue, pero no existe la pasión aquí porque no han sabido, no han podido encontrar la manera de que crezca la pasión del fútbol aquí. Ese es un tema para otro día, ¿verdad? Pero va de la mano, o sea, todo es una cultura, es toda una cultura lo que está afectando al fútbol juvenil aquí en Estados Unidos, en mi opinión. Entonces, esta salida de este señor, para mí, en parte, yo pienso que sa- saca, al- saca los trapitos al sol de a lo mejor que él, cuando presentó este proyecto, muchos lo voltearon a ver como, oye,
qué onda? O sea, cómo que quieres acabar con la gallina de los huevos de oro? O sea, es mucho dinero. O sea, estoy hablando de millones de dólares al año que genera el fútbol juvenil. Yo pienso que eso fue parte de los problemas que él empezó a enfrentar al ver que a lo mejor no lo habían traído para crecer el nivel, lo habían traído para más o menos gestionar y mantener la máquina encendida y imprimiendo dinero. Y yo creo que ya cuando él se fue a la raíz del problema, que empezó a ver cuánta gente está involucrada en esto del, del fútbol juvenil, él a lo mejor vio, para él solo, yo creo que lo vio imposible de arreglar. Y a lo mejor nunca va a salir a la luz, la verdad, ¿verdad? Pero yo, en mi forma de pensar, yo pienso así, que esa fue parte de su... Además de que Arabia le ha de haber traído una traila llena de dinero, ¿verdad? También, eso no, eso también ayuda. Pero yo por el timing también pienso que a lo mejor él dijo, ¿saben qué? Ahí se quedan con su fútbol. No me voy a esperar a fracasar en un mundial porque yo pienso que él es inglés, entonces él yo creo que es muy familiar, o sea, es muy conocedor del fútbol porque es de un país donde el fútbol es básicamente una religión. Entonces él es muy sabedor de fútbol, yo pienso que él entiende el lugar donde está Estados Unidos y yo la verdad a lo mejor cuando lo trajeron él pensó, lo vio como un proyecto, como un sueño de poder desarrollar este fútbol, que es un mercado, como lo vuelvo a decir, muy importante. 300 tantos millones de habitantes, entonces él con todos los recursos a la mano, en teoría con todos los recursos, con las mejores instalaciones, con la mejor tecnología, medicina, nutrición para los muchachos, para los chavos, muy diferente a lugares como en Sudamérica, como en México, donde eso no es tan bueno, las instalaciones no son tan buenas. Y yo creo que él cuando tomó el mando, eso fue parte de lo que lo empezó lo hizo soñar con esto, con este proyecto que él le llamaba The US Way. Quería buscar la manera de que el desarrollo aquí cambiara y más o menos espejeara la manera de hacer el desarrollo en Europa y en su país, en Inglaterra, otras partes del mundo donde son potencia, porque si quieres ser potencia necesitas espejear a las potencias mundiales. Y entonces él, yo creo que vio que iba a ser básicamente imposible dado dado la situación de que no había ese apoyo, yo creo, de los demás que están detrás de la máquina y que su dinero se iba a cortar y que, porque yo pienso, en mi opinión, ellos piensan a corto plazo, ellos quieren su dinero ya, no quieren invertirle al jugador y, y recuperar el dinero y a la vez crecer el nivel y crecer el dinero a largo plazo. Ellos quieren todo a corto plazo. So, es una, es una máquina muy difícil de vencer. El, el, el fútbol juvenil en términos del pago por jugar. Entonces, de eso quería hablar yo. O sea, para eso hice el episodio de hoy. De que este desarrollo de pago por jugar básicamente caen los padres y como vuelvo a decir, los padres aquí no me dejarán mentir. Ellos pagan miles de dólares al año y y se convierte, más bien se convierte el fútbol en un estatus socioeconómico en vez en vez de que, de ser un fútbol
de talento, de desarrollar al jugador, es básicamente un estatus económico, social. Y a diferencia de las potencias, donde un niño que es bueno, que es talentoso de la cuna, el club paga por él para poderlo desarrollar y en un futuro convertirlo en un jugador hecho y derecho. Donde las academias son centros de inversión, donde el club es el que pone la plata, pone el dinero, con la esperanza de un día a 5, 6, 7, 8, 10 años vender el jugador y recuperar su inversión a largo plazo. Y también darle un estatus a la academia. Entonces la academia es conocida por esto. O sea, estamos hablando de equipos como la escuela del Ajax, la escuela del PSV Eindhoven en Holanda, otra de las más grandes, la Masía en Barcelona. O sea, son diferentes formatos, son una estructura muy, muy diferente a las que tenemos aquí en Estados Unidos. Y, también el fútbol allá es un escape social para las clases bajas. Aquí ese escape no, la mera verdad, sí existe, pero hay un tope, ¿me entiendes? Hay un tope donde el jugador de recursos más bajos va a ser muy difícil de poder superar ese tope. Ese tope porque es muy difícil. Si tú te fijas en cualquier jugador, y no es por criticarlos porque yo no, estamos hablando de jugadores como Pirlo. Pirlo viene de cuna de oro. O sea, Hugo Sánchez, este otro jugador que no era de clase baja, por decir, y es el mejor jugador para muchos de México que ha tenido una historia. Pirlo, un jugadorazo, él viene de dinero. Entonces, no es por decir eso, que por eso Estados Unidos, porque los ricos no puedan jugar, no. Es más el desarrollo y que como es un deporte para ricos, entonces los ricos no compiten con nadie más que otros ricos. Entonces, viene siendo que el jugador sube y sube y sube porque es el mejor de los ricos, no el mejor de todos. ¿Me entiendes? Ya si es rico y compite con los pobres y los ricos y los de mediana clase también compiten. Entonces, ya ahí, aquí tienen un dicho que the cream rises to the top, ¿no? Como en la leche. Es la que sube, o sea, va a salir. Ah, entonces, eso aquí no existe, porque aquí es imposible. Los niños que son de bajos recursos ocupan mucho patrocinio. Hay muchas maneras, ¿verdad? Tú aquí vas a un restaurante en un barrio, una colonia, bueno, en otro lado se le dice colonia, en otras partes del mundo. Aquí sería un barrio, de bajos recursos. Vas a un restaurante, ya sea mexicano, y vas a ver un botecito ahí donde el niño quiere está recaudando dinero para poder ir a jugar. Y es triste de ver, la mera verdad. Es triste de ver porque estos niños son muy talentosos, tienen mucho talento, tienen eso que no puedes enseñar en en una escuela de fútbol, que es la batalla de venir de clase baja, de mediana a baja, y, y esa garra, ¿entiendes? Pero no pueden, no tienen la oportunidad básicamente por bajos recursos. Entonces, si no tienen este patrocinio, ya sea de alguien como yo, que tuve el patrocinio de mi hermano para poder jugar al nivel que yo pude jugar de juvenil, es muy difícil. Es muy difícil para estos jóvenes. Y para mí eso es parte del problema, la mayor parte, la mera verdad del problema del fútbol de Estados Unidos empieza por ahí. Ahora, por eso a mí me hace reír cuando escucho gente de México, ¿verdad? Que pues no vive aquí, que no ha vivido aquí, que nunca ha jugado aquí,
que habla de lo bien que está haciendo las cosas Estados Unidos porque le gana a México, porque en México pues, las cosas tampoco se están haciendo muy bien, que digamos, porque en vez de encontrar su propia forma de desarrollar el fútbol, México le está más o menos copiando a Estados Unidos. Entonces es el ciego, que ¿cómo se le dice? El ciego llevando el ciego de la mano. Entonces me da como fastidio cuando dicen eso porque yo sé y muchos aquí sabemos que el fútbol aquí no está siendo desarrollado, no está siendo tratado, la mera verdad, no lo tratan bien, no lo tratan bien, lo tratan como un producto, otro producto más. Y para mi opinión, hasta que eso no empiece desde la fundación, que es el desarrollo, la formación del jugador, lo demás, no importa que juegue fulano o mangano en el Chelsea, en el Milán, son muy pocos jugadores y que tienes para competir porque ya el jugador se siente cómodo de que, oh, llegué al Chelsea, está bien, es lo único que ocupo para ser titular en la selección de Estados Unidos. En cambio, un jugador que llega al Chelsea de Argentina tiene que ganarse su puesto porque tiene otros 10 9 jugadores que juegan en equipos top. Entonces, es muy diferente, es muy diferente. Eso no, es otro mundo el fútbol aquí, es otro mundo. Y mi intención de este, de este episodio era aprovechar la salida de Matt Crocker, que para mí, la mera verdad, para el equipo mayor no importa, no va a ser que Estados Unidos juegue mejor o peor de lo que iba a jugar. Para las mujeres están haciendo las cosas bien porque es otro mundo. El fútbol femenino es otro mundo totalmente diferente. Entonces de ahí ni me voy a meter porque la mera verdad desconozco cómo se hacen las cosas en el fútbol femenil internacionalmente. Y, pero en los hombres es, el fútbol aquí es otro mundo totalmente diferente al resto del planeta. Y quería aprovechar la salida de Matt Crocker que, para hablar de este tema del fútbol aquí, para informarle a la gente que no está informada, porque hay papás que aquí también en Estados Unidos, lo vuelvo a decir, que no saben, no saben lo que le están cobrando a su hijo por jugar comparado al resto del mundo. Y yo he conocido a varios chicos de aquí que buscan la manera de recaudar dinero para que, y lo digo en serio, para que el muchacho, siendo un buen jugador de fútbol, vaya y se vaya a mudar para España, para Alemania, para Inglaterra, a buscar la oportunidad de jugar. Ha habido chavos que se van para México para poder buscar la oportunidad de jugar porque aquí no les alcanza el dinero para seguir subiendo subiendo peldaño a peldaño la escalera del fútbol, porque no hay manera, la mera verdad. Entonces, esto también es para usted, para todos los que dicen que Estados Unidos está haciendo bien las cosas, es una mentira. Si gana el mundial este verano, no es el caso, no es el caso, porque no. Todos saben cuál es la manera de formar los jugadores y desarrollarlos en una manera más que va a servir mejor. Ya todas las potencias lo hacen. Estados Unidos no va a reinventar la rueda en su forma de hacer el fútbol. Ya todo ha sido, todo ha sido básicamente inventado en ese lado del fútbol. Pero sí, quería aprovechar esto. Ya ustedes me dirán su opinión. A todos los que saben de lo que estoy hablando, me darán la razón, espero. Pero ya luego, cuando entre el nuevo director de la federación, haré otro episodio también más o menos buscando información a lo que va a ser su proyecto o a qué lo traen a él, para también darles mi opinión en eso y ya veremos. A lo mejor esa, la nueva
el nuevo director me va a dar la razón, dependiendo quién sea, a lo que va a tener planeado, porque va a ser otro proyecto totalmente diferente a lo que Matt Crocker estaba planeando para el fútbol de Estados Unidos. Entonces, sí, eso es todo lo que se me viene a la mente ahorita. La mera verdad, no pensaba que fuera tan largo, pero vamos, 52 minutos. Espero les haya servido esta información, esta opinión. Y díganme ustedes qué piensan del fútbol de Estados Unidos. Este, espero hacer un análisis más profundo de la selección de Estados Unidos, ya con miras al mundial, ya conociendo la lista, ya sea preliminar, porque sí estoy familiarizado con la mayor parte de los jugadores, aunque no soy aficionado, no estoy arraigado a Estados Unidos porque pues, soy mexicano, soy nacido en México, pero vivo aquí desde muy niño. Pero en sí, díganme su opinión, les agradezco su tiempo y otra vez muchas gracias y que Dios los bendiga, que tengan un buen resto de su día. Hasta luego.